Con ese paso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Creo que me toca una hora muy interesante, que es como el rato después del almuerzo y antes del café, pero voy a tratar de que no nos durmamos. Gracias a Pilar, creo que ella hace una buena introducción de el trabajo que posteriormente realizamos una vez que la FDA emitió la propuesta de la norma para frutas y vegetales frescos. El ICA y en aquel momento uno de nuestros especialistas, el doctor Marcos Sánchez, estuvo trabajando en el desarrollo de un instrumento de evaluación que ayudara a las empresas a identificar su grado de preparación para poder cumplir con esta normativa propuesta, de manera tal que esto les permitiera a las empresas, a las fincas, a las zonas de producción, la posibilidad de identificar áreas prioritarias que requirieran una mejora específica y de esta forma tener la posibilidad de prepararse adecuadamente para cumplir con estas nuevas regulaciones. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es una pequeña presentación en PowerPoint para ayudar a la gente a que tenga una mejor idea de lo que el ICA y en este momento en asocio con la Universidad de Texas Tech está haciendo o quiere hacer con este instrumento, pero también a diferentes este instrumento que está en una versión de Excel pretende alcanzar y cuál es la temática que cubre. Como les comenté, el objetivo de esta herramienta es permitir a los procesadores realizar autoevaluaciones para determinar el grado de preparación con los estándares propuestos. Es específicamente con los estándares que han sido propuestos y que todavía no han sido considerados como norma final, porque recuerden que hay una fecha ya establecida que en un par de meses para que la norma final para productos frescos esté listos y que esto pues les dé la posibilidad de identificar áreas de mejora o que requieren intervenciones mediante actividades específicas de mejoramiento de capacidades para poder acceder al mercado de los Estados Unidos. Esto también nos va a permitir a nosotros como ICA, como Agencia de Cooperación Técnica, en el sentido de que no nos detalla de manera muy específica las diferentes características o requerimientos que se estarían solicitando, sino que es un documento de aproximadamente más de 100 páginas en el que el FDA hace un resumen de la situación en que se encuentra o de las situaciones que ha encontrado y para cada uno de los temas específicos entonces identifican áreas de mejoramiento. Entonces, a no ser que uno revise varias veces el documento, en algunos casos pues es difícil identificar lo que se está haciendo, lo que se pretende hacer con la propuesta. Entonces, previendo esto, cuando el ICA empezó a trabajar con esta herramienta, identificó cuáles eran los requisitos específicos y más importantes que podrían ayudar a los productores, a las industrias a identificar de mejor manera cuáles son los requisitos específicos que necesitan cumplir. Entonces, en esta herramienta Excel, lo que hacemos es, primero, clasificar, que las empresas tengan la posibilidad de clasificar cómo están preparadas o si no están preparadas. Entonces, lo que elaboramos fue como un informe, una metodología mediante la cual, a partir de colores, ellos pueden identificar el estado en el que estamos, en el que se encuentran.
en un proceso que va desde cero, que se identifica con el color blanco, donde básicamente de los elementos que contempla la herramienta, la empresa o el productor puede decir: esto a mí directamente no me afecta. Ese sería como el nivel cero, y entonces en el archivo de Excel básicamente tiene como un proceso en el que uno hace una selección de no aplica. Posteriormente va a aparecer un número 1, que es como un lila celeste, donde identifica las operaciones que cumplen con estándares específicos, que no cumplen con estándares específicos y que requieren cambios mayores para estar listos. Entonces ahí la alternativa que se escoge es la de no preparada. Posteriormente sale una siguiente alternativa, que es la de preparación parcial, que indica la identificación de operaciones que parcialmente cubren los estándares, pero que la evidencia indica que necesitan hacer un mejoramiento significativo. Analiza las provisiones generales, donde establece el ámbito de los alimentos cubiertos por el reglamento, que como escuchamos anteriormente son los commodities agrícolas crudos, frutas y vegetales crudos, y después las exclusiones del reglamento. Y en las tablas 1, 2 y 3 vamos a encontrar específicamente qué actividades que realicemos a nivel de campo y a nivel de empaque no cambian el estatus de un commodity agrícola, y cuáles lo cambiarían de un RAC a un alimento procesado. Después, la tabla 2 hace un resumen de cuáles son los principales principios organizacionales en relación a la clasificación para las actividades en granja y fuera de granja, y finalmente la clasificación de las actividades, que se entiende por actividad de cosecha, actividad de empacado fuera de granja y en granja, con la finalidad de tener una mayor clarificación de cómo opera el proceso. Ya entramos ahora a la parte relativa a los requisitos específicos, y acá lo que podemos hacer es como un pequeño análisis de, por ejemplo, esta subparte, para que ustedes vean cómo opera el reglamento. Acá hace referencia a los requerimientos generales y establece, por ejemplo, la empresa toma medidas apropiadas para minimizar el riesgo de efectos adversos con consecuencias serias a la salud o muerte por uso o exposición a frutas y vegetales cubiertos, con medidas de prevención a la introducción a peligros biológicos, y la empresa provee de aseguramientos razonables de que las frutas y vegetales no están adulteradas. Entonces acá simple y sencillamente nos ofrece la posibilidad de que la persona que hace la autoevaluación seleccione si su empresa, si su fondo de producción, si su finca, si su granja le aplica este tema específico, si le aplica, si está preparada, si tiene una preparación parcial, si tiene una preparación media o si está sustancialmente preparada. Y ahí nos da la posibilidad de ir clasificando cómo estamos de acuerdo al nivel de preparación en el que la empresa o la finca considera que tiene, y al final nos va a dar un porcentaje específico de preparación que nos va a decir el nivel de preparación de la empresa, y le va a permitir a la empresa, al productor, tomar decisiones en cuanto a temas específicos en los que debería concentrarse hacia el futuro para pensar en áreas de fortalecimiento y mejoramiento. Así, para cada uno de los temas que mencioné,
personal y entrenamiento, salud e higiene, aguas, enmiendas biológicas, animales domésticos, actividades específicas, todos los temas de equipo, herramientas o instalaciones, los métodos, los registros, y al final hace un reporte general con base en el llenado que hicimos nosotros de la herramienta completa, que nos indica un nivel general de cumplimiento y un nivel específico para el cumplimiento de cada una de las subpartes que tiene la ley. Entonces, en esa parte del reporte me va a dar la posibilidad de específicamente identificar, y de acuerdo a cada uno de los colores que definimos para la herramienta, en qué áreas la empresa, el productor debería de concentrarse para mejorar su proceso y realmente estar preparado para cumplir con estas propuestas de regulación. Creo que es importante aclarar que la herramienta, bueno, el archivo se los vamos a entregar mañana en los documentos, en las memorias de la reunión, pero es un archivo que está preparado con base en la norma propuesta para productos frescos, no específicamente en la norma final. Entonces, les puede servir a ustedes para hacer un ejercicio de autoevaluación e identificar aspectos para mejoramiento, en el tanto tengan claros que una vez que se emita la norma final, posiblemente haya algunos de estos elementos que sufran variaciones específicas, y en ese sentido pues es importante que todos demos seguimiento a la emisión de estas regulaciones finales para pues estar al tanto y ver de qué manera pues podemos prepararnos adecuadamente para el cumplimiento de todo este proceso. Yo con esto finalizo. Si tienen preguntas, consultas, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ana Marisa. Vamos a entrar a tiempo de preguntas. Vamos a comenzar con Armenia. Buenas tardes. Todas las preguntas que tengan para mí las va a responder Ana Marisa. Armenia, buenas tardes. Hola. Supieron que yo les respondía. Sí, adelante. Bueno, no, en el momento no tenemos preguntas. Si quieren pasen con la siguiente región. Gracias, Armenia. Barranquilla. Barranquilla, buenas tardes. Bueno, ya regresamos a Barranquilla. Cali 1, Cali 2. Hola. Sí, adelante, los escuchamos. De Cali tenemos dos preguntas. La primera, por norma se debe registrar cada predio o granja donde la empresa tenga establecido el cultivo. La duda es la siguiente. En los predios que realiza la cosecha de la fruta, pero esta es transportada a un centro de acopio o planta empacadora donde se realiza todo el proceso de poscosecha, empaque y embalaje, ¿la empresa también es dueña del sitio? ¿Este sitio debe tener algún tipo de registro? La empresa ya tiene su registro como empresa, pero esta empresa a su vez debe registrar todos y cada uno de los predios que son proveedores de ella. La empresaria te va a hablar. Dame un segundo.
Buenas tardes. La consulta es la siguiente. La empresa tiene diferentes predios donde hace su cultivo. Cada predio está registrado, pero el proceso de post cosecha lo hace en otro sitio, en donde la empresa también es dueña del área, de la planta, y esa no tiene actualmente registro. ¿Esa requiere algún tipo de registro para poder seguir operando y exportar? El sitio donde se hace la post cosecha, la preparación, el packing, debe registrarse ante la DFDA, porque es la instancia, digamos, es la empresa la que está exportando a Estados Unidos, y los predios proveedores deben tener su registro como proveedores de ese packing, pero ese packing, esa empresa transformadora debe registrarse ante la FDA. Dale, gracias. Y la otra es, ¿la norma para productos frescos aplica para fruta entera sin transformación congelada? Para todos los productos frescos, de consumo fresco, sean solo lavados, empacados o semiprocesados, que no sufran ningún proceso industrial, se consideran como producto fresco. Dale, gracias. Gracias, Cali. Barranquilla, ¿nos escucha? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Sí, adelante, Barranquilla. Tengo una pregunta. Ciertos productos como tubérculos se exportan en fresco, pero se consumen cocinados. ¿Tiene la misma norma? No, señor. Es un producto que se exporta fresco, pero al llegar a Estados Unidos sufre un proceso de transformación, y es la empresa que utiliza esa papa como insumo el que tiene que registrarse y registra el alimento como producto procesado. Y le aplica la norma de producto procesado que vamos a ver a continuación con la doctora Alexandra Calle. Listo, no más preguntas en Barranquilla. Muchísimas gracias, Barranquilla. Ibagué, buenas tardes. Buenas tardes, no tenemos preguntas por el momento. Gracias, Ibagué. Manizales, adelante. Manizales, buenas tardes. ¿Tienen preguntas? Vemos que tiene el micrófono abierto, pero no lo escuchamos. No tenemos preguntas. Gracias, Manizales. Medellín, ProColombia, buenas tardes. Buenas tardes, sí, tenemos una pregunta. Hay unos equipos... Por favor, sí, no. Pero ahí no se están escuchando. No. ¿Escuchan? Sí, adelante, los escuchamos. Bueno, no, es que aquí se nos murieron las pantallas. La pregunta es la siguiente. Hay unos equipos para esterilización y desinfección de ozono. Esos equipos están debidamente acreditados y certificados para ese tipo de trabajos, incluyendo el agua. Usted me está preguntando si esos equipos, esas técnicas de esterilización del agua están aceptadas, aprobadas por la FDA. Sí, con unos equipos de ozono, o sea, inyección de ozono. Eso esteriliza tanto la planta
como si uno le inyecta al agua, eso te lo desinfecta. Entonces la pregunta es si ese tipo de equipo está debidamente acreditado ante eso o hay que incurrir en otras normas de inocuidad. Sí, señor, la palabra no es acreditado sino certificado. Usted debe tener un certificado de la empresa que le provee el servicio de ozonificación o esterilización. Ellos deben tener al día su proceso, deben tenerlo estandarizado y deben entregarle a los que utilizan ese proceso el debido certificado de calidad. Ese certificado eventualmente sería requerido por la FDA, pero si es una empresa seria y tiene su certificado, le vale. Bueno, pero a uno lo que le venden es un equipo, a uno no le prestan el servicio de utilizar el ozono, sino que te venden un equipo y te van vendiendo unos filtros donde precisamente vas inyectando el ozono y eso tiene cada determinadas horas. Entonces ahí, ¿quién le certifica a uno? La empresa que le vendió el equipo debe certificarle el proceso y usted dentro de sus registros debe tener un procedimiento de calibración periódica de ese equipo donde se asegure que el equipo está funcionando como está dentro de sus parámetros de funcionamiento. Esos dos registros, tanto la verificación, la calibración que usted haga periódicamente, más el certificado que le entregó el vendedor del equipo al momento de adquirirlo, debe guardarlo usted dentro de sus registros para en el momento en que se lo requiera la FDA. Pero usted debe tener un certificado de la empresa al momento de adquirir el equipo. Gracias. Entonces, adicionalmente, la empresa que le vende a uno el equipo requiere alguna certificación específica, porque aquí ya lo están ofreciendo inclusive a algunas personas que dicen importarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué garantía tendría uno o qué certificado tendría que pedirle uno a la empresa que se lo está ofreciendo? Debe contar con el certificado de la empresa, más si es importado. Ellos deben importar el equipo con su certificación de idoneidad, de calidad, de cumplimiento, de efectividad. En toda esa literatura usted la debe tener siempre en su registro, pero asegúrese de que dentro de la literatura de las indicaciones esté toda esta información técnica de efectividad del sistema. Ok, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Cali, ustedes levantaron la mano, ¿tienen alguna contrapregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo como comercializador que compro mi fruta a pequeños proveedores, si la granja de estos proveedores tienen una venta menor a $25,000 anuales, ¿ellos no deben estar registrados? Si ese proveedor no vende a los Estados Unidos más de $25,000, no necesitan registrarse. Bueno, gracias. Perdón un segundito, vamos a hacer una interpelación aquí en Bogotá y luego continuamos en las ciudades. Que si yo soy un comercializador grande, ¿sí? Pero en la cadena en la que yo comercializo hacia atrás hay unos proveedores pequeños, no están cumpliendo el requisito de registrarse, pero obligatoriamente a través mío va a haber una exportación y un registro. Entonces de ahí para atrás, ¿cómo implica la norma ahí? ¿Cómo los incluye a ellos? Si están vendiendo menos. Recordemos que ellos son su proveedor. El objetivo de la norma es trabajar en prevención del riesgo.
si usted no se asegura que todos sus proveedores cumplan como mínimo con unas buenas prácticas agrícolas, unas buenas prácticas de manufactura, tengan sus registros, verifiquen la calidad del agua, todo lo que hablamos, en el momento en que llegue un producto contaminado a Estados Unidos de su empresa, usted es requerida. Entonces, no el productor pequeño, la responsabilidad es solo suya. Entonces, si es un productor pequeño que no llega a $25.000, no se tiene que registrar. Si es un productor que vende más de $25.000, tiene que registrarse. Pensemos que son productores que están en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, no es el hecho, no es el caso de los productores colombianos. Para el caso colombiano nos aplica más la figura que usted está mencionando. Usted es una empresaria que tiene 10 pequeños proveedores que ninguno llega a los $25.000 por sí solos, pero usted sí. Entonces usted tiene que cumplir con la ley, con la norma, con todos sus requerimientos. ¿Y qué le pide la norma? Tenga rastreabilidad de sus proveedores. Entonces indirectamente ellos tienen que cumplir, pero es usted la responsable en el momento en que se lo requiera la FDA. Pero perdón, entonces, ¿cuáles serían los requisitos para ese pequeño productor? Los requisitos para ese pequeño productor son los que vimos ahora en la mañana. Hay unas guías de minimización de riesgos microbiológicos, hay unas buenas prácticas agrícolas agropecuarias que están vigentes en el país, hay certificadoras o instancias, instituciones que le pueden ayudar a implementar las buenas prácticas. Si se puede certificar, excelente, pero no es requisito certificarse, es solamente que usted como comercializador tenga los registros, tenga el control de la gestión de los riesgos de todos sus proveedores. Si usted revisa los temas que vimos, calidad del agua, cómo maneja usted el compost, si usa la gallinaza, si la compra cruda, si la aplica cruda, cómo está manejando la calidad del agua, si hace verificación de la calidad de sus fuentes de agua, si está capacitando a sus empleados, cómo está haciendo los procesos de lavado, desinfección de sus equipos, de sus herramientas, y tiene registros de todo eso, no necesita certificarse, solamente tener los registros guardados, para que en el momento que, si usted es el pequeño productor, llegue su comprador, su comercializador y le exija eso, usted los tenga a la mano, porque si usted como pequeño productor no lo tiene, esa comercializadora que está recogiendo producto de otras 15 granjas, seguramente le va a decir a usted: qué pena, pero yo no me puedo arriesgar a enviar un producto contaminado, porque es el que va a recibir la sanción es el comercializador, y el que va a recibir la sanción es el importador de Estados Unidos. Entonces es la trazabilidad que hagamos a lo largo de toda la cadena. No necesita registrarse, pero sí necesita. Sí, señor, no necesita. Si yo soy un pequeño productor en Estados Unidos, no necesito registrarme si no vendo más de $25.000. Si vendo más, sí, pero si soy un productor en Colombia y hago parte de una cadena de comercialización y no le vendo a mi comercializador, no importa lo que le venda, mejor dicho, es el comercializador el que tiene que tener sus registros. Usted solo encárguese de cumplir las BPA. Eso es. Ya pasamos a preguntas aquí al auditorio. Permítanme, terminamos con las ciudades. Medellín, Socoliervas, adelante. Buenas tardes. No tenemos preguntas para esta sesión. Muchas gracias. Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos una pregunta. ¿Qué certificación, o si la certificación BPA para el sector café la reconoce la FDA o es suficiente la del ICA? Para el caso
frutas y vegetales frescos no le aplica la norma a café, le aplica la norma de producto procesado. Perfecto, gracias. Si no tenemos más preguntas de las ciudades, pasamos a preguntas del auditorio. Con cariño. Buenas tardes, discúlpame, te hablo desde Ibagué, si tenemos una pregunta final. Sí, adelante, Ibagué. Queríamos saber qué norma rige para la pulpa de fruta enlatada. ¿Esa es la norma de alimentos procesados? Sí, es la norma de alimento procesado que vamos a ver ahora. Vale, muchas gracias. A la orden. Ahora sí, iniciamos con preguntas del auditorio. Bueno, Pilar, ante todo, felicitaciones. No, me parece muy interesante y es un trabajo que hace muchos años un grupo de inocuidad venimos desarrollando con Pilar, con Janet y con muchas personas sobre el tema de inocuidad, y que habíamos hecho énfasis mucho en la parte de análisis de los peligros físicos, químicos y biológicos. Me queda como un saborcito frente a la ley de inocuidad referente a la parte de los peligros químicos. No veo como identificado ni claro los peligros químicos referente a en caso de exceder de los límites máximos de residuos, o en la parte del manejo fitosanitario, digamos en el tema agrícola, y lo mismo en la parte pecuaria. Y también me queda el saborcito, como decir, ¿qué está pasando en caso de aplicar productos en post cosecha, en el caso del encerado, en caso de esos productos que si bien también pueden generar un riesgo frente a la salud? Entonces, me parece interesante el trabajo que han hecho ustedes frente a la lista de chequeo, frente a todo lo que se viene adelantando, pero sí me queda como el sabor, bueno, ¿y eso qué? Porque eso también es un riesgo para la salud. Claro que sí, doctora Piedad, totalmente de acuerdo. El tema de residuos de agroquímicos o de medicamentos veterinarios, en este caso el residuo de agroquímicos, lo están revisando directamente desde la EPA. Ellos tienen, como les mostré ahorita, una lista de sustancias permitidas y tienen una lista de límites máximos permitidos de las sustancias autorizadas. El PERSUAP debemos revisarlo, acogernos y hacer una gran campaña de sensibilización a nuestros productores para que no utilicen productos que están prohibidos en Estados Unidos, así estén permitidos en Estados Unidos. Acuérdense que necesitamos años de eliminar esos posibles residuos que puedan quedar de sustancias no permitidas, y eso en determinado momento pues trancaría, eliminaría la posibilidad de una exportación. Nosotros sabemos, de acuerdo a la inocuidad, que es tan peligroso el residuo químico como el residuo microbiológico, pero la ley de inocuidad hace especial énfasis, sin descuidar el residuo químico, hace un especial énfasis en el tema microbiológico. Recuerden que muchos de nuestros productos frescos han tenido problemas muy recientemente de identificación de sustancias, de límites superados de residuos, y esto ha hecho que haya detenciones administrativas. Sé que han recibido algunas notas de alerta. La FDA tiene un procedimiento donde se hace 1 o 2 alertas y luego si ven que hay reincidencia, pues ya eliminan al proveedor de su lista permitida de importadores. No quisiéramos que eso llegara a pasar.
Entonces necesitamos un proceso fuerte de sensibilización de todas nuestras instituciones, la CCI, el Ministerio de Agricultura, el ICA, desde las mismas agremiaciones, las universidades, para sensibilizar a los pequeños productores que aquello de que la viveza indígena puede más que la norma, que yo hago y hago sin que se den cuenta y eso no se dan cuenta, y que un proveedor, un comercializador no pudo llenar hoy un contenedor y entonces va a otro sitio no certificado a llenar el contenedor con el amigo, eso a la larga, pues si le va bien, de buenas, y lo felicitamos hasta el momento en que lo descubran. Eso a la larga lo único que va a producir es que se generen esas alertas. Ustedes vieron ese pie tan lindo que nos presentó el doctor Alan en la mañana, el 0.02% de los productos colombianos han sufrido retención administrativa. No quisiéramos que eso aumentara. Entonces hay que hacer una campaña muy fuerte de sensibilización y de concientización de las personas que aquí no juega la viveza, aquí juega el juicio, juega la capacitación, que los empleados no estrenan uniforme cuando va el auditor, que solamente lavan los equipos cuando va la auditoría, que solamente limpian el predio cuando va el auditor. Eso no juega aquí, porque tarde o temprano se presentan los estados de alerta y los casos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Primero tú y después. Pilar, los abonos y las enmiendas que se aplican y los tiempos que se están estableciendo de 90 a 120 días, ¿aplican para los abonos que se hacen en el predio y los abonos que son comprados en almacenes que tienen registro SICA? Hasta ahora está establecido el límite de 45 días para humus, para procesados, para frescos o que no sufren un proceso industrial. La norma había propuesto los 9 meses, que es la que entró en discusión. La FDA dijo, bueno, voy a revisar ese asunto, por ahora acepto lo que está incluido en la norma de orgánicos de 90 a 120 días, de acuerdo a la certificación del proceso que usted me presente, a la eficiencia del proceso que usted me presente en el manejo de ese abono. Pero ese que se hace en la finca. Es el que así se produzca en la finca, yo debo tener una certificación del tratamiento que utilizo para minimizar los riesgos microbiológicos y bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, totalmente prohibido la utilización de materia fecal humana como abono para cultivos. No, para químicos no hay, es solamente respetar los tiempos de retiro, el tiempo de carencia y hacer un análisis del producto. Pueda que no lo soliciten, pero si llega a puerto Estados Unidos y lo someten a un análisis químico, yo puedo tener la certeza de que mi producto va cumpliendo el límite máximo de residuo. Es preventivo, recuerden que esta norma es totalmente preventiva. Buenas tardes. Veo que la gran confusión que tienen la mayoría es que ustedes son un ente verificador más no certificado de las BPM que tienen todas las empresas. Si nosotros queremos que ustedes verifiquen las BPM, pero nuestro certificador nos exige un registro, o sea que los registros sean guardados un año, ¿hay algún límite de tiempo que ustedes tienen para los registros? A ver, la FDA no certifica, es un verificador y no es un verificador puntual, es un verificador muestral. O sea, ellos están recibiendo los alimentos, los productos frescos en este caso, sin ningún inconveniente, siempre y cuando las comercializadoras o el exportador esté registrado
cumpla con el aviso previo, esté registrado y tenga su contrato comercial con un contacto, con un broker en Estados Unidos. No exigen nada más. El resto lo hacen muestralmente, siempre y cuando no suceda un brote, identifiquen un peligro microbiológico o químico en un producto importado. En ese momento se disparan el resto de sistemas de alerta que vamos a ver mañana con más detalle en el programa de preparación de registro de proveedores internacionales. Ahí está la lista de todos los requisitos, pero resumiendo es tener las BPAs, tener registros, tener trazabilidad, certificado o no, todo es que funcione, que sea eficiente. Los registros cuando se tienen físicos, ¿se tienen que guardar 2 años? ¿Qué tipo de registro? Agua, por ejemplo, registros. ¿Cuánto tiempo debo mantener un registro de agua? ¿Quién me responde? Un año. Para la parte microbiológica en buenas prácticas agrícolas, por el momento está manejando 1 año. Bueno, va a depender de qué, va a depender de dónde viene la procedencia del agua, va a depender de muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos un tema de cambio climático, donde un tiempo va a ser de lluvia, donde no tenemos cómo controlar todos los riesgos microbiológicos, pues nos va a tocar que hacer frecuentemente los análisis. Recuerden que yo les comenté sobre la flexibilidad de la norma. Les comenté que la ley de inocuidad es bastante flexible y más sobre el tema de calidad del agua. Fíjense que dan 2 años más para adaptarnos en caso de que haya que hacer alguna enmienda a una fuente de agua. Si yo tengo una fuente de agua estable y llevo 2 años de registro y no he tenido inconveniente, me da exactamente lo mismo que tener 1 año de registros sin inconveniente, porque en este momento tengo el suficiente sustento para decir que no he tenido inconvenientes con la calidad de mi agua. Pero si yo tengo 5 años de registros guardados en físico, en electrónico, y el último me identificó un potencial peligro microbiológico, pues de ahí en adelante tengo que generar todas las acciones correctivas al respecto. Entonces, no es tanto lo que yo tenga guardado anteriormente, sino la continuidad que yo tenga en los buenos resultados. Si los 3 últimos resultados, yo he hecho análisis bimensuales o trimestrales, y los 3 últimos resultados me han salido bien, pues no necesito tener 5 años de registros, yo solamente estoy soportando que ese cultivo, que ese lote que acabo de vender viene de un lote de agua, si se puede llamar así, de un lote de agua utilizado de buena calidad, y con eso estoy asegurando que ese lote, ese producto, no va con contaminación causada por la mala inocuidad del agua. Mira, yo creo que es muy importante hacer bien la evaluación del riesgo, la evaluación de los peligros, poder identificar sistemáticamente muy bien para poder determinar si los riesgos son bajos, medios o altos, para tomar todas las acciones preventivas respecto a eso. Si no hay un proceso sistemático, no podemos hacer. A veces hacemos unas evaluaciones de riesgos muy como sin tanto rigor científico ni nada, entonces eso muy superficial no nos puede generar unas acciones preventivas que nos pueden ayudar a minimizar los riesgos. Gracias, doctora Piedad. Buenas tardes. ¿Ya existe algún planteamiento, algún programa donde estén engranados el Ministerio de Agricultura, de Salud, de Comercio Exterior y de Educación, que permita que la gente esté formada y capacitada para poder afrontar este reto tan inmensamente grande? Y la siguiente pregunta es, estas mismas exigencias que se le está haciendo a los exportadores hacia los Estados Unidos, ¿la va a tener Colombia hacia los Estados Unidos
cuando se hagan importaciones de alimentos? Doctor Carlos Rojo, lo invito a que me ayude a responder esta sencillísima pregunta. Bueno, pues siempre hemos escuchado que todos decimos que exportar, y eso es un lenguaje que inunda todas las instancias del ministerio, pero el momento de poner las cosas en práctica, esto puede sonar duro, pero es bastante difícil, y procesos tan claros de educación y tan definidos, al menos en la parte sanitaria todavía no podemos decir que se tienen. Se han hablado en la parte de cadenas y en la priorización de los productos, y nos toca hacer ese esfuerzo, porque realmente es un gran vacío que se puede encontrar en el conocimiento de las mesas sanitarias que se plantean, porque todo el mundo, todos los ministerios y los exportadores y todo el mundo dice exportamos, vamos, y al momento de poner la plata, ¿quién pone la plata para hacer las cosas? No aparece la plata, y esto se hace para poder llevar pruebas, son costosas, la capacidad instalada muchas veces no es tan fácil, no se encuentra, y en este momento tenemos una propuesta que la hemos estado trabajando con ciertos sectores, no tanto exportadores, pero sí tratando de unir esfuerzos con ICA, INVIMA, Ministerio, para tratar de definir y colocar unos montos para empezar a hacer los análisis respectivos que nos permitan hacer estas cosas. Aquí lo que primero tiene que haber es que tenemos que sentarnos todos para definir y tratar de que esto sea en concreto, porque el resto, muy bonito, gastamos mucha plata, pero al momento de mirar en concreto es bastante triste el panorama si en ese sentido que propone la persona de hacer estas cosas no se hacen. Yo creo que uno de los mejores eventos es esta parte de capacitación a todos, porque es la única manera que nos va diciendo tanto a nosotros como ministerio, saber cuáles son las necesidades y qué necesidad para apoyar, y a los productores cuál es la realidad para poder exportar. Gracias, doctor Rojo. Buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, yo exporto frutas exóticas hace muy poco y he querido exportar a los Estados Unidos, pero yo he investigado por todo lado qué frutas de las que yo vendo ingresan, ¿sí? Y cuáles necesitan algún tratamiento especial. Acá nos nombraban que si uno entra a Fabir de Uzda lo puede encontrar. Yo he ingresado y claramente ahí dice las frutas que ingresan, pero por ejemplo ahí dice la papaya que ingresa pero tiene un tratamiento, pero no es claro. Entonces solo hablando con un productor de papaya que es demasiado grande en la Unión, me decía que se necesita una planta que vale millones de dólares para poderla exportar, ¿sí? Para hacer ese tratamiento, pero ahí no es claro todo lo que cuesta poder exportar. También yo hablaba con los agentes de carga, con todo el mundo a ver quién me da información. He llamado al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, a brokers de los Estados Unidos, porque tengo clientes allá que manejan otras cosas y me dicen, bueno, ¿qué me puede vender? Yo tengo amigos allá y no sé claramente qué le puedo vender. Que he investigado sobre la uchúa, que es de la uchúa que se hace un tratamiento cuarentenario en Atlanta, pero no sé si es específicamente solo en Atlanta, porque no es claro. Ya hablé con alguien de Atlanta, ya sé cuánto cobran por los 14 y 16 días totales que dura la cuarentena de la uchúa, pero no sé si solo lo realizan allá, y las aerolíneas me dicen que solo se le hace a lo que llega por aerolíneas. Las agencias me dicen lo mismo, pero yo veo dentro del registro de ProColombia que se exporta uchúa por mar, entonces siento que hay demasiadas falencias en la información y que uno no tiene a dónde más recurrir. Yo le he escrito al Ministerio de Agricultura, he escrito al FDA y no me han contestado. Eso con las frutas que se saben, no sé con las otras que yo veo. Buenas tardes. ¿Me escuchan en Bogotá? Mi nombre es Luis Ernesto Forero, de ProColombia, Washington.